Hola, voy a por el primer vídeo del año 2021, que le quiero dedicar a todos mis alumnos de bachillerato del Instituto Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera, tanto los que tengo en la asignatura de Historia de España, como y sobre todo a los de Patrimonio Cultural de Andalucía, Historia del Arte y Bachillerato Internacional. El tema mi preferido, el arte mudéjar. ¿Qué es el arte mudéjar? ¿Qué problemática hay en torno al arte mudéjar? Bueno, la discusión ha sido siempre de lo más encendida, pero creo que podemos sintetizar de una manera muy simple. Si un mudéjar es aquel musulmán que vive en territorio cristiano en la Edad Media peninsular, manteniendo su religión, sus costumbres, etc., pero bajo dominio de estos reinos cristianos del norte de la península ibérica, el arte mudéjar es aquel arte de características formales islámicas, es decir, de maneras, llamémosle así, hispano-musulmanas, pero en territorio cristiano de la península ibérica en la Edad Media. Independientemente de que esté realizado por mano de obra mudéjar o no. La mano de obra puede ser efectivamente mudéjar, es decir, puede haber alarifes musulmanes que viven en territorio cristiano y que trabajan para los cristianos, o bien que la mano de obra sea cristiana, pero imitando voluntariamente las formas del arte hispano-musulmán. Y también con independencia de los materiales utilizados. Es cierto que hay una serie de materiales que se vinculan al arte mudéjar, pero la mera aparición de algunos de esos materiales no nos debe hacer pensar que estamos ante una obra mudéjar o de influencia mudéjar. Es bastante frecuente que nos encontremos ante una iglesia realizada con ladrillo y cubierta con madera y enseguida digamos, esto es una obra mudéjar porque tiene influencia de las mezquitas. Pues no, en absoluto. Los materiales, insisto, son importantes, pero por sí mismos no son definitorios del arte mudéjar. Lo que define este arte es las formas. Formas que hacen referencia a la decoración, porque en el arte musulmán la decoración es importantísima, tanto como la estructura, pero también formas que hacen referencia al espacio. El espacio compartimentado es propio del arte musulmán y por tanto lo va a ser también del mudéjar. El arte mudéjar ha sido generalmente calificado de manera muy positiva por parte de la mayoría de los investigadores que a él se han aproximado. Pero eso sí, valorándolo desde prismas muy distintos. Así, por ejemplo, para algunos el arte mudéjar es la máxima expresión de lo español. Es la gran aportación del arte español al arte universal. Sería para ellos un estilo y además el único estilo que se crea en España. Esto es lo que lleva a que, curiosamente, en época franquista haya varios historiadores que reivindiquen poderosamente al mudéjar como esa gran aportación de España a la humanidad, igual que se reivindica en otros planos históricos la época de los reyes católicos o la inmediatamente posterior de los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, como las más grandes de la historia de España. En el extremo opuesto tenemos a personas de ideología progresista que quieren ver en el mudéjar la máxima expresión de la convivencia pacífica entre las tres culturas que supuestamente tuvo lugar en la Edad Media en la península ibérica. Y de hecho muchos afirman que tenemos que enseñarle a los niños que el mudéjar es un modelo de cómo la convivencia estable y tolerante entre personas de diferentes sentires y religiones, etcétera, puede traer la riqueza cultural. Dentro de esta interpretación, las sinagogas mudéjares de Toledo, o sin salirnos de Andalucía, la de Córdoba, serían un perfecto ejemplo de esta convivencia de las tres culturas. Edificios hechos para los judíos
en territorio cristiano con formas del mundo hispano-musulmán. Hay otros historiadores que se apartan por completo de estas dos visiones antedichas y quieren interpretar el mudéjar como un mero accidente, como un rasgo circunstancial dentro de la evolución del arte hispano. En todo caso, como una constante, como algo que aparece, que aflora en determinados momentos de la evolución artística española debido a esa presencia del Islam en nuestra tierra. Esta visión se relaciona con la que muchos tienen de la existencia de Al-Ándalus. Al-Ándalus no sería una parte de la verdadera historia de España, sino que sería un fenómeno que llega desde fuera y que es finalmente expulsado por la fuerza por la verdadera España, que sería la España del norte, la España católica y monárquica. De esta manera, el mudéjar es descalificado como estilo. Sería, repito, una constante o incluso un mero rasgo local, igual que puede haber rasgos locales en el románico y en el gótico de Italia o de Francia. Hay también quienes, dentro de esta óptica, utilizan las etiquetas románico-mudéjar y gótico-mudéjar. Efectivamente, el mudéjar se superpone en el tiempo al arte románico y al gótico. De tal manera que hay quienes quieren hablar de un supuesto románico mudéjar en determinados puntos de la submeseta norte de la península ibérica y que, según algunos, no es ni siquiera románico mudéjar, sino que es un mero románico hecho en ladrillo. Para otros hay, en este caso en el sur de la península ibérica, un gótico con formas mudéjares, un gótico mudéjar que es más propiamente gótico que mudéjar. Estas etiquetas son resbaladizas, también han sido útiles, y yo de hecho utilizo la etiqueta gótico mudéjar para hablar de las realizaciones jerezanas, pero entiendo que son muy discutibles y hay que aplicarlas con extrema precaución. Pasamos a otra cuestión. ¿Qué explicaciones se han dado para la aparición de este fenómeno del arte mudéjar? Para algunos, la razón existe en la gran admiración que por Al-Ándalus y su cultura existía en los reinos cristianos peninsulares. Admiración que es evidente sobre todo en determinadas épocas, sobre todo en los siglos XIII y XIV. Recordemos que cuando se abrieron los sepulcros reales del monasterio de las Huelgas en Burgos, se encontraron vestiduras ricas, bien hechas en Al-Ándalus, bien hechas en tierras castellanas por artesanos andalusíes. Si los reyes y los príncipes se entierran con vestimentas andalusíes, con inscripciones en árabes propias del mundo de Al-Ándalus, está claro que existía una clara admiración por ese tipo de objetos. Que no hay un rechazo a la utilización del arte andalusí, a pesar de que los cristianos evidentemente luchen contra los musulmanes en un largo proceso conocido como Reconquista. Para otros no se trata meramente de admiración por una cultura que los cristianos consideran en algunos aspectos superior. Para algunos se trata más bien de una actitud propia de los conquistadores, a saber, cuando yo venzo al enemigo, me apropio del botín. Me apropio del botín material y también del botín inmaterial. Me apropio de su cultura y la utilizo como parte de las expresiones artísticas propias para demostrar que he vencido a ese enemigo. Para otros, sin embargo, el fenómeno del arte mudéjar no es sino la manifestación de esa convivencia entre dos culturas distintas durante nada menos que 8 siglos en un mismo espacio, la península ibérica. Esa supuesta convivencia pacífica, que sí que hubo tolerancia, pero que también hubo periodos de intolerancia, traería la asimilación de formas artísticas de un pueblo por parte del otro. Hay quienes apuntan que no se trata tanto de la convivencia pacífica, el intercambio de ideas, como de la convivencia de los cristianos con las formas artísticas de los territorios que van conquistando y ocupando. Si los cristianos en su avance progresivo hacia el sur van tomando ciudades musulmanas y van convirtiendo las mezquitas en iglesias y las aljamas, mezquitas mayores,
en catedrales, es lógico que con el paso del tiempo las siguientes generaciones cristianas se acostumbren a esas formas arquitectónicas y consideren que lo normal para sus espacios de culto es justamente la existencia de arcos de herradura y todas esas formas que habitualmente asociamos al arte hispano-musulmán. Para ellos no sería la utilización de formas ajenas, formas de otra cultura, sino sencillamente las formas que son usuales en los espacios habilitados para el culto. Hay finalmente quienes señalan con toda la razón que la presencia de colectivos mudéjares en determinadas zonas de la península ibérica es lo que hace que aparezcan formas mudéjares en las realizaciones artísticas de esos lugares, porque precisamente esos mudéjares serían los encargados de realizar las obras. ¿Quién tiene razón? Posiblemente en todas estas posturas hay algo de razón, porque a mí me parece clarísimo que el arte mudéjar no es un fenómeno, ni muchísimo menos, uniforme. No es un fenómeno homogéneo ni en el tiempo ni en el espacio. No es lo mismo el mudéjar cortesano vinculado a la monarquía, a la alta nobleza, al alto clero, que el mudéjar popular de las parroquias, de los pueblos, de las ciudades, que está condicionado por circunstancias muy diferentes. No es lo mismo el mudéjar que se hace en zonas que apenas han tenido una tradición arquitectónica islámica, zonas que son conquistadas en los primeros siglos de la Reconquista, que el mudéjar de aquellos lugares que durante bastantes siglos han tenido una tradición arquitectónica andalusí. No va a ser lo mismo tampoco el mudéjar realizado en aquellas zonas con abundante población mudéjar, por ejemplo, el mudéjar de la Corona de Aragón, que el mudéjar de aquellos lugares de los cuales los musulmanes terminaron siendo expulsados, por ejemplo, el Valle del Guadalquivir. Son demasiadas las circunstancias que condicionan la aparición del mudéjar. En definitiva, que no va a ser lo mismo el supuesto mudéjar de las iglesias de Sahagún, en la actual provincia de León, de los siglos XII y XIII, que el mudéjar de Toledo, ni que el mudéjar de Jerez de la Frontera, y ni mucho menos que el mudéjar que aparece en Granada una vez que los reyes católicos han tomado este reino de Granada en 1492, porque efectivamente va a haber un mudéjar posterior a la Reconquista. Y tampoco es lo mismo todo esto que el fenómeno mudéjar o presuntamente mudéjar que aparece en América Latina, que también está sometido a sus propios condicionantes. En definitiva, queridos alumnos, queridas alumnas, mucho cuidado cuando os adentréis en el tema del mudéjar, atención a estas grandes diatribas historiográficas de historiadores empeñados en llevar todos ellos la razón y sobre todo, atención a cada uno de los condicionamientos que afectan al mudéjar en los diferentes territorios y en los diferentes momentos de las tierras hispanas. Con eso podréis andar sobre seguro en un terreno que es de lo más pantanoso, pero fascinante, ya sabéis. Yo dedico a eso bastante tiempo del poco que tengo libre. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.